Esta es una producción de Iglesia sobre la Roca Delicias, serie expositiva de la carta de Pablo a los Romanos. Hemos estado viendo a lo largo de la carta de Romanos, y especialmente en los capítulos del 12 al 15, la sección práctica, habíamos dicho, de cómo debía de vivir el justo, aquella persona que ha sido declarada como inocente, que ha sido declarada salva ya por el Señor, que el Señor, mejor dicho, la ha salvado por gracia. Ahora, ¿cómo debe de vivir? Entonces, habíamos visto los primeros 2 versículos del capítulo 12, hace 3 semanas vimos el primero, hace 2 semanas vimos el segundo, la semana pasada como una breve meditación de la Santa Cena vimos el tercero. Separé un poquito el verso 3 para tener una meditación de la Santa Cena. Fíjense que mientras meditaba en el pasaje que hoy vamos a estudiar, me imaginaba un tipo de motor de auto. Dirás tú, ¿por qué un motor de auto? Mira, yo soy una papa para los autos. Lo que yo primero veo es que yo no me fijo a lo mejor en las cosas. Llevo una cosa grande ahí y digo, eso es el motor. Pero la verdad es que el motor es una serie de engranes, de mangueras, de sistemas que funcionan para que eso sea el motor. Esos funcionan de una manera unificada para dar un rendimiento adecuado. Precisamente en estos textos es lo que nosotros vemos acerca de la iglesia. Cómo los individuos que estamos aquí debemos funcionar de determinada manera para que la iglesia tenga un funcionamiento sano. Hay iglesias enfermas y quizá ahorita hable un poquito de eso. Pero hay iglesias que ciertamente son personas que han sido salvadas, pero no funcionan como iglesias. No tienen ese rendimiento. Así que vamos al capítulo 12 de Romanos, consideremos las verdades expresadas aquí y vamos a leer los versos del 3 al 16, que es lo que nos enseña esta parte. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe de tener, sino que piense de sí conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A quién? Este fue lo que vimos la semana pasada. Versículo 4. Porque la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, teniendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pablo, después de haber presentado aquí a los romanos, haberles hecho el llamado a poner los pies sobre el suelo y a tener presente el evangelio como nuestra medida de fe, por medio de la cual nosotros conocemos de manera certera nuestra condición ante Dios, que somos pecadores, salvados por gracia. Él prosigue en dirección a 2 verdades más que debemos considerar como personas, como individuos redimidos, rescatados para el Señor. Ahora, no en relación con respecto a Dios, que veíamos, para los que no han estado aquí, que debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra manera de adorar. Y eso se va a hacer por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sí? Eso es lo que nos está llamando. Primero dice, así debe comportarse el individuo que ha sido salvado respecto a Dios. Y ahora vamos a pasar, como lo vimos la semana pasada, a la relación de la iglesia. Quiero que todos los identifiquemos estas verdades para que vayamos uniendo cada parte
que vamos a estar estudiando el día de hoy. La primera de ellas es que somos un cuerpo, y eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Y como ese cuerpo, así como nosotros tenemos muchos miembros, la iglesia también tiene muchos miembros. Cada miembro tiene diferentes dones, diferentes cualidades, diferentes capacidades que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y deben ser usadas siempre para la edificación y según los propósitos de ese cuerpo. Son las dos verdades. Somos un cuerpo y en ese cuerpo hay diversos miembros. Entonces es lo que vamos a ver ahora. Vamos a iniciar con la primera verdad. Quiero que leamos atentamente el verso 4. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Prestemos atención y veamos, cuando yo leo esto, no puedo evitar la imagen de Pablo diciendo: mira nuestro cuerpo, somos un cuerpo, pero tenemos muchos miembros. No somos solamente manos, no somos solamente pies u ojos, somos varios miembros. Presta atención a tu cuerpo, velo por un segundo. Observa tus manos, tus piernas, tus pies y di: tengo muchos miembros, pero es un solo cuerpo, soy un solo cuerpo. Debemos de pensar en el cuerpo como un organismo unificado, con miembros diferentes, con funciones ciertamente individuales, o sea, funciones propias, pero trabajando con un mismo fin. Hagamos un alto y reflexionemos en ciertas cosas antes de continuar. Por ejemplo, un cuerpo está formado por células, por tejidos, por órganos, por sistemas, desde lo más pequeño e imperceptible hasta lo que está escondido en nuestras profundidades, lo que es visible como lo que no es tan visible. Así que esta es una gran ilustración que Pablo está empleando. Según varios comentaristas, esta no es una ilustración propia de Pablo. Algunos escritores antiguos utilizaron esta metáfora para argumentar o para referirse al estado político, aunque ciertamente formado por muchas clases de distintos pueblos, seguían siendo una sola entidad. Algunos escritores incluso llegaron a comparar al Estado con el cuerpo del emperador. Por eso Pablo hace un uso excepcional de esta metáfora que, cabe mencionar, es una de las analogías más familiares. La mayoría de los cristianos sabe que la iglesia es un cuerpo, pero no sabemos ciertamente a qué es lo que se refiere. En 1 Corintios encontramos más acerca de eso. Quiero que vayan a 1 Corintios, está después, ¿verdad?, de Romanos. 1 Corintios, capítulo 12. Porque así como el cuerpo es y tiene muchos, pero todos los miembros del cuerpo siendo son un ¿qué? Así también Cristo. En este capítulo de Corintios parece que existe el mismo problema que existía en Romanos capítulo 12. Algunos de los corintios se enorgullecían, se jactaban de poseer los mejores dones, eran arrogantes, mientras que en los romanos los llama a no tener más alto concepto de sí mismos del que deben de tener, ya que existían esas rencillas o problemas entre los judíos y los gentiles. Eran arrogantes unos para con otros, eran arrogantes y se menospreciaban. Por un lado, vemos en el contexto
que el pueblo de Israel se jactaba en ser descendiente de Abraham. Ellos decían, mira, nosotros tenemos derecho porque nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros sí somos del pueblo de Dios. Pero por otro lado tenemos a los gentiles que decían, nosotros no somos del pueblo de Dios, pero hemos alcanzado las promesas de Dios porque ustedes, el supuesto pueblo de Dios, está rechazando el evangelio. Entonces había unos que decían, no, somos gentiles, nosotros alcanzamos lo que ustedes rechazaron. A otros decían, nosotros somos del verdadero pueblo de Dios y nosotros tenemos ese derecho. Eso hacía que unos tuvieran más alto concepto de sí mismos, pero en el evangelio lo que sucede es de que Pablo los pone en una misma posición delante de todos. No tengan más alto concepto de sí mismos, porque ante Dios, tanto judíos como gentiles, todos son pecadores. Y si alguien está en la iglesia, ahora es porque Dios lo ha salvado y lo ha salvado por gracia. Eso es lo que está hablando Pablo. Y eso es lo que no debían ellos de olvidar. En Efesios, Pablo desarrolla también una analogía similar, pero no vamos a ir a Efesios. Vamos a ir a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y es aquí nuevamente Pablo hablando sobre el amado Hijo, o sea, sobre Jesús. Y él dice, Él es ¿qué? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia debido a su preeminencia. Y por lo tanto la iglesia, el cuerpo, está sujeta a Él. De hecho, Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la así también Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Qué estamos hablando aquí? No solamente la iglesia es un cuerpo, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero el cuerpo debe estar sujeto a la cabeza. El cuerpo, entonces, está compuesto de varios miembros. Es un conjunto funcional cuyas partes están bajo la coordinación de la cabeza. Una mano separada del cuerpo, obviamente, de la cabeza, va a morir. Esto del cuerpo es sumamente interesante. Y me encanta lo que dice Gregory Ogden. Escuchen lo que él dice. Que la iglesia, sea el cuerpo de Cristo, no es una metáfora o una buena ilustración, sino que apunta a una gran verdad. Jesús habita en los miembros de su pueblo y Él les da vida. Él continúa diciendo más adelante, la iglesia es un organismo divino que de forma mística está fusionado a Cristo, quien está vivo y reina y continúa revelándose a su pueblo. Lo que está diciendo aquí es que la iglesia, de una manera mística que nosotros no podemos entender, la iglesia está unida a Cristo. ¿Recuerdan ustedes lo que veíamos la semana pasada? Porque lo vemos ilustrado en la persecución y en el encuentro que tuvo el apóstol Pablo de Jesús. Cuando él fue encontrado por Jesús, cuando iba camino a Damasco, él se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo a la
iglesia. Es Jesús mismo quien dice, ustedes, la iglesia, son mi cuerpo, y quien persigue a la iglesia, me persigue a mí. La iglesia está unida a Cristo. Esto quiere decir que todo aquel que se ha arrepentido y ha depositado su fe en Jesús y ha sido salvado, ha sido unido a Cristo y recibido en la familia de Dios, que es la iglesia. Si recordamos el texto, todo lo que hemos hablado las semanas atrás hasta ahora, esto implica que cada creyente es transformado por medio de la renovación de su entendimiento, pero debe pensar sensatamente, sobriamente, no solo sobre sí mismo, sino también en relación al funcionamiento de Él en el cuerpo de Cristo. Los miembros trabajan y funcionan para sí, siempre en sometimiento a la cabeza. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Quizás me acabe viendo así como que nosotros no solamente debemos de pensar sensatamente en lo que nosotros somos, sino que debemos pensar sensatamente en el papel y en el rol que tú juegas dentro de la iglesia. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos necesarios. Fuimos llamados inmerecidamente a este cuerpo. Y no podemos funcionar independientemente de otros. Sea cual sea tu función dentro de la iglesia, como lo veremos en un momento, debes saber que no vales más o que no eres más necesario que otros, pero tampoco eres menos que otros. Saber lo que somos como individuos y como cuerpo de Cristo nos hará funcionar y apreciarnos correctamente. Volvamos a Romanos capítulo 12 y leamos el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo está enfatizando dos verdades en este pasaje. Estamos unidos como miembros, pero somos miembros diversos. Somos un cuerpo, pero a la vez somos miembros los unos de los otros. He escuchado un sinfín de ilustraciones de esto. Por ejemplo, piensa en un equipo de fútbol o de cualquier deporte. En un equipo, todos, hablando de fútbol, por ejemplo, ¿todos son porteros? No. ¿Todos son delanteros? No. No tienen la misma posición. He sabido incluso que a muchos se les complica jugar determinadas posiciones. Sin embargo, juegan cómodos donde ellos se desempeñan mejor, donde ellos tienen su destreza. Y ahí, cada anotación que se hace, ¿es para el individuo? No, es para el equipo. Diversos jugadores, un solo equipo. Para concluir, que no puedo seguir tocando mucho esto, quiero que regrese nuevamente a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Aquí entenderemos algunas cosas más, aunque no las podemos nosotros desarrollar todas en este momento, pero versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundancia, honor al que le faltaba.
para que no haya desmanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No puedo desarrollar cada verdad aquí, pero notemos la unidad, el sometimiento unos a los otros y obvio a la cabeza, el claro concepto de la necesidad de unos para con otros, para un funcionamiento correcto. Y concluiré este punto con una experiencia propia. Cuando comencé a tocar el clarinete, yo me enfocaba mucho en la digitación. ¿Qué es la digitación? El tener movimiento en los dedos, tener esa agilidad para tocar o destreza. Cuando veía yo a alguien, lo primero que me llamaba mucho la atención era cómo movían los dedos. Incluso si usted ve un pianista, lo que nos impresiona es la manera en cómo mueve los dedos. Nosotros admiramos esa agilidad. De hecho, tenía amigos músicos, pianistas, que cuidaban demasiado sus dedos. Para un pianista, en verdad, los dedos son casi sagrados. Hasta que comencé a practicar ya el clarinete bien, me di cuenta de algo. Comencé a notar algunas cosas más. No todo era agilidad. El desempeño de los pulmones y de la vista juegan una parte impresionante y más que los dedos. Pero cuando vemos a alguien tocar, no decimos, wow, qué buenos pulmones tiene. Estamos viendo lo que es visible, pero dentro de él, oye, están los pulmones funcionando. Y nadie dice, ay, yo quiero los pulmones como los tuyos, ¿verdad? No, nadie toma eso en cuenta. Imagínate un pianista que tiene que estar leyendo partituras. Nosotros vemos la agilidad, vemos todo ese tipo de cosas, pero un pianista al que le falla, por ejemplo, la vista, no puede leer partituras. O un clarinetista al que le fallen los pulmones, ¿verdad? Insisto, en un concierto son pocos los que dicen, ¡wow, qué buena vista! Cuando el pianista está en el concierto. Nadie dice, ¡qué buena resistencia de los labios del trombonista, del saxofonista! Tendemos a enfatizar mucho lo visible, y lo que no es visible nosotros lo menospreciamos. Lo visible lo sobrevaloramos y lo no visible lo olvidamos. De esta manera nosotros somos uno. Y cuando un miembro está enfermo, todo el cuerpo, dice Pablo, debe dolerse. La lengua no es más que los ojos, ni las orejas más que los pies. Todos son necesarios para un buen funcionamiento y debemos de estimarlos sensatamente y no menospreciarlos, pero tampoco sobrevalorarlos. Solo como aclaración, no solo estoy hablando de nuestra iglesia local, sino que hablo de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Así como en la iglesia hay varios miembros con diferentes funciones, pero somos uno, así diferentes iglesias también somos un cuerpo. Entonces la primera verdad, son dos las que vamos a hablar, es que somos varios miembros, pero somos un solo cuerpo. Vamos a la siguiente verdad, y es que esos miembros no todos son iguales, no todos son ni tienen la misma función, tienen diferentes funciones, por lo tanto hay diversidad de miembros. En esta parte nos centraremos en la diversidad de ellos. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla y dice que somos diferentes? ¿Cuáles son las funciones de ellos? Leamos de los versos 6 al 8 de Romanos. De manera que, teniendo diferentes, según la gracia que nos es, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servir,
de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a ver que los dones son dados por gracia, ¿ok? Los dones son dados por gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido por medio del cual hemos sido nosotros salvados. Pero no solamente la gracia de Dios nos salvó, sino que también nos dio diferentes dones y talentos. El apóstol Pablo utiliza la palabra don para referirse a una capacidad impartida por Dios para servir a la comunidad de Cristo de manera precisa y concreta para la edificación de la iglesia. A estos dones se le conocen como dones ministeriales. Parte de ser una iglesia saludable es una iglesia que ejercita esos dones ministeriales. Es decir, cuando cada miembro se preocupa por conocer cuál es su rol y desempeñarlo dentro de la iglesia. Y es importante porque debe de estar sujeto a la cabeza. No hay miembros solitarios que edifiquen diferentes iglesias. Hay miembros sujetos a su iglesia y sometidos a ella. Y es donde primero se debe de comenzar a poner en sumisión. Porque donde primero nosotros estamos llamados a servir es en la iglesia local, bajo una cabeza. En el verso 6 se nos dice que hay diversidad de dones. En 1 Corintios, no vayan, se nos dice que además hay diversidad de dones también. Esto habla de una pluralidad o variedad de estos dones. En Corintios, en la expresión diversidad de dones, el término que aparece es una palabra compuesta que significa don de gracia. No solo somos salvos por gracia, como dije ahorita, sino que además también recibimos capacidades y motivaciones concretas para servir a los demás. Los dones ministeriales son nuestra contribución visible a la salud del cuerpo de Cristo. Ahora, no creo que haya algún hombre al que no le guste sentirse útil, ¿verdad que sí? A todos nos gusta sentirnos útiles. Al usar nuestros dones, como ahorita lo vamos a ver, vamos a identificar algunos, nosotros somos edificados. Por eso cometemos muchos errores. Por eso queremos andar sirviendo en muchos lugares, en muchas ocasiones, de muchas maneras, para sentirnos nosotros útiles. Pero hay algo que está mal, porque debemos estar sujetos primeramente a una iglesia local, bajo una cabeza, como lo dije ahorita. Por eso hay un roce. Muchos pensamos que estamos correctamente cuando servimos demasiado porque nos sentimos bien, porque para eso fuimos creados. A otros, por ejemplo, piensan que servir en la iglesia es algo tedioso y complicado. Un trabajo ciertamente a veces duro y a veces requiere un esfuerzo, como lo estoy diciendo. Pero servir con nuestros dones será placentero y agradable. Nos sentiremos amados, valorados y como alguien dijo, y me gusta mucho esa expresión, cuando nosotros servimos nos vamos a sentir edificados, valorados, amados. Y alguien dijo, es la palmadita que Dios te dice, para eso fuiste creado. Cuando vemos la variedad de los dones
que el Espíritu Santo ha repartido por gracia, eso debe sernos de ánimo. Dios no solo te salvó, sino que además Él te otorgó algunas capacidades que puedes desarrollar dentro de la iglesia. Todos tenemos esas capacidades. ¿Escuchaste bien? Todos tenemos esas capacidades. Hay varias listas que Pablo presenta en todas las cartas que él escribió, ahí especialmente 3. Pero ninguna de esas listas es exhaustiva y en ninguna de esas él menciona todos los dones. Así que algunos comentaristas afirman que la lista que encontramos aquí en Romanos 12 es una lista de los dones que regularmente se encuentran dentro de las iglesias, es decir, los dones más comunes. Lo que vemos aquí es que Pablo va a comenzar una lista para que los miembros de la iglesia identifiquen cuál es su don y animarlos a usarlos. No me detendré mucho a estudiar o a mencionar mucho los dones, debido a que tenemos una clase donde los vemos, cada uno de ellos. Así que vamos a darle un vistazo rápido. Y vamos al 6. Vamos a centrarnos ahora en la diversidad de los dones, ¿sí? Que son la diversidad de los miembros. Pero fíjense cómo comienza, ¿qué encontramos en ese pasaje? Dice, de manera, versículo 6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Vamos a encontrar muy seguido, si seguimos leyendo, expresiones como si el de, o el de sí, o el que. Para Pablo lo está usando como para decir, si alguno de ustedes tiene ese don, úselo de esta manera. O el que tenga este tipo de don, úselo así. O sea, él prácticamente los está lanzando para que cada uno identifique cuál tiene y sea motivado a usarlo de la manera correcta. Así que mientras voy a ir describiendo estos 7 dones, piensen o pregúntense a ustedes mismos, ¿qué don tengo yo? ¿Qué don tengo yo? Y valore, ¿lo estoy empleando de esta manera? Así que vamos a ver el primero. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Lo primero que viene a nuestra mente al hablar o al escuchar las palabras como esas son los profetas modernos que vemos declarando, atando, decretando, arrebatando, que parecen más agoreros que hombres de Dios. ¿Es a este don al que se refiere esta referencia de Pablo? ¿Es de los profetas del Antiguo Testamento que está hablando? ¿Cuál es ese don entonces? Vamos a ver, pongan mucha atención en esto. La profecía en el Nuevo Testamento podía incluir predicciones acerca del futuro, pero esto no define su carácter esencial. No era lo primordial decir, esto va a acontecer. En términos más amplios, en el Nuevo Testamento, la profecía implica anunciar a la comunidad la información que Dios ha revelado a un profeta para la edificación de la iglesia. Es decir, Dios reveló algo a un profeta y ese hombre debía de hablar ese mensaje. Un profeta es alguien que discierne o expresa la voluntad que viene de Dios para, 1, exhortar, edificar y consolar a la iglesia, o para abrir los ojos de los creyentes a que vean las verdades de Dios. Pablo dice, si hay don de profecía, úsese conforme a la medida de... Me inclino a creer lo que trata él de expresar, que va de la mano con la medida de fe del verso 3.
Por lo tanto, puedo decir que este es un llamado a asegurarse de que las palabras de ese que ejerza el don de profecía corresponden adecuadamente a su fe en Cristo. No hay que irnos a lo místico u oculto, sino hay que pensar en un hermano maduro, como ya lo decíamos, que en medio de una plática, él te aconseja y te guía. Él te marca el camino, te aconseja y en determinados asuntos, simplemente con a mí me parece que debieras hacer esto, con un discernimiento de la palabra de Dios aplicado a la situación. A través de eso somos nosotros direccionados para el futuro. Nosotros no creemos que existan profetas ni apóstoles actualmente como los del Antiguo Testamento o como los del Nuevo Testamento. Pero podríamos decir que de cierta manera Dios ha levantado a hombres maduros en la fe, como ya lo dije, con discernimiento, que de manera humilde y sin alardes de poder puedan ellos exhortarte mediante la palabra de Dios y direccionar tu vida para el frente. ¿Sí te fijaste? No es lo que tenemos y concebimos generalmente los profetas. Pensamos a profetas como aquellos que te van a decir qué va a suceder en el futuro. Dígame una palabra, profeta, ¿verdad? Y órale, no es así. Sino que por medio de un estudio de su palabra, por medio de un discernimiento, de una íntima relación con el Señor, Él, al momento de expresarte cierto consejo, cierta guía, Él te puede decir: mira, hermano, a mí me parece que tú debieras hacer esto, la Biblia dice esto y esto, y yo creo que es más conveniente, según la palabra de Dios, hacer esto. Y en su sabiduría Él te está guiando. Ahora, dice: si alguno tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. O sea, de acuerdo a la palabra del Señor. No una revelación de hoy vi un ángel que me dijo tú te vas a casar con esta persona. No, corre de eso, no lo hagas. No lo hagas. Ahora, ese es el de profecía. Yo pregunto, si alguno de ustedes tiene ese don, ejérzcalo de acuerdo a la medida de la fe. 2. O si de servicio en servir. O si el de servicio en servir. La raíz de esta palabra en griego originalmente era usada para referirse al servir a la mesa. Es un servicio a los que los demás dan el carácter personal y un carácter de sumisión o falta de estatus. Simplemente es un hombre humilde que anda sirviendo. Y fíjate que es impresionante, porque Jesús se refirió acerca de estas cosas con palabras como: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este servicio fue el que caracterizó a Jesús. Hermanos, si alguno tiene ese don, úselo en servir, dice Pablo. Reconózcalo y sirva con un corazón humilde. No lo haga para servir y ser visto. No lo haga para servir y ser reconocido, porque esa manera humilde de servir, lo único que está reflejando es la arrogancia y orgullo de su corazón. Así que, si alguno tiene el don de servir, sirva. Sirva de manera humilde, sirva como para el Señor. Porque quien sirva así seguramente está siguiendo los pasos de Jesús. El tercero, el que enseña en la enseñanza. Esta es una referencia práctica
al maestro. También se usa en Efesios y tiene que ver con el habla. El que exhorta a la iglesia no es comunicar nuevas revelaciones, sino el evangelio tal y como lo ha preservado la iglesia. ¿Qué hace el maestro? Simplemente tomar lo que está en la escritura y enseñarlo. ¿Alguno tiene ese don? Úselo. El que exhorta, en la exhortación. La palabra exhortación también puede traducirse como alentar o animar. Que esté citado después del maestro hace que podamos pensar o hace que podamos relacionar a referirse a alentar conforme al evangelio. Es decir, el maestro que hizo enseñó las verdades del evangelio. El que exhorta es aquella persona que dice: mira, hermano, tú estás viviendo cosas que no son de acuerdo al evangelio. Tú tienes que meterte al redil. Hay hermanos que tienen un carácter paciente, amoroso, piadoso, y te dicen: no, hermano, tú la andas regando, hombre. Mira, el que tenga ese don, úselo. Luego está el que reparte con liberalidad. O algunas versiones lo traducen como el que comparte. Puede referirse a las contribuciones de la iglesia o bien a las propias. El que comparte, hágalo generosamente. Esta es una exhortación de Pablo a que aquel que da lo haga con sinceridad y sin dobles intenciones. Hay gente que da, es muy dadora, pero tiene intereses en su corazón de ¿verdad? Aquí es el que reparte, el que da, hágalo generosamente. ¿Alguno tiene este don? Hágalo con generosidad. El que preside dice con solicitud. Otras versiones traducen esto como el que dirige, alguien que está poniendo orden en ciertos aspectos, por ejemplo en algún trabajo. Es como un supervisor o un anciano que está cuidando el buen funcionamiento de algún área de trabajo. El exhorto es para hacerlo con diligencia, con solicitud. No es un capataz que está mandando, es alguien que está diciendo: mira, podemos hacer esto, vamos a hacer esto. Esos que siempre ponen de acuerdo a la iglesia en hacer ciertas cosas. Eso. Por último tenemos el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos un ministerio de forma muy general. Incluye todo lo que conlleva hacer misericordia, desde visitar a los enfermos, el cuidado de los ancianos, de los discapacitados y proveer para las necesidades materiales de los pobres. El que tenga ese don, úselo con alegría. Hay muchos hermanos que van al seguro, que van a diferentes lugares, que van a la cárcel y andan con una cara de perro, diría un hermano. O sea, si les gusta hacer eso, háganlo con alegría. Si viene a hacer el aseo, hágalo con alegría. Si enseña, hágalo. Son 7 dones los que Pablo habla aquí. Y les puedo asegurar que dentro de los que estamos aquí esta mañana y los que no están, seguramente los podemos identificar todos. Si tú te identificaste en uno, el cuerpo de Cristo te necesita. Eres necesario. Pero no te vayas a sobrevalorar. Tampoco. Eres necesario. El Señor, si tú no quieres dejar tu sal, el Señor va a usar a otro. Pero un cuerpo, una iglesia funciona, cada uno poniendo en funcionamiento su propio rol. Cada uno funciona de manera adecuada cuando lo identifica y lo pone en práctica. Así que esos son los 7 dones que Pablo plasma, y considero que
son los más comunes dentro de la iglesia y que los tenemos. Así que tú y yo debemos conocernos, debemos conocer qué somos respecto al Evangelio y qué función tenemos dentro de la iglesia del Señor. No podemos ser todos manos, no podemos ser todos pies. Es más, no podemos, hay gente, y eso es muy suave, ¿verdad? Que suave en cierta manera. Hacemos alguna actividad y todos dicen, yo no vendo, mejor doy. Yo no quiero, mejor doy. Y todos dan y luego. ¿Me explico? Hay gente que necesitamos, gente de toda. Gente que dé, gente que trabaje, gente que enseñe. Entonces, no podemos, insisto, ser todos manos o ser todos pies. No podemos ser todos de los que den o de los que hagan misericordia. ¿Te imaginas si todos enseñáramos? En la iglesia somos uno, somos un cuerpo, el de Cristo. Estamos sumisos a Él, pero además somos diferentes. Así que Dios te creó así, perdón. Él te va a capacitar. Así que si tú identificas uno de estos dones, intégrate a la iglesia. Hagamos todo para su gloria. Recuerda que somos diferentes miembros, somos un cuerpo y todos somos pecadores salvados por la gracia del Señor. Vamos a orar, pónganse de pie. Iglesia sobre la Roca Delicias. Búscanos en Facebook, YouTube y podcast como Iglesia sobre la Roca Delicias y disfruta de este y otros mensajes. Estamos en Avenida Tercera Poniente, número 103, interior planta baja, zona centro, Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Estaremos felices de recibirte. Sobre la Roca Delicias.